You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Taller de escritores. Hola, hola. Esto es Taller de Escritores con Cindy Pantoja. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso creativo. Muchos escritores, especialmente los principiantes, tienen a veces trabajo para comenzar a escribir. Hay muchas veces que a todos nos ha sucedido que tenemos enfrente una página blanca y eso intimida mucho. Muchos le llaman esto al writer's block, al bloqueo del escritor. Hay muchos mitos de que es algo que es difícil de sobrellevar, pero en mi experiencia y como he hablado con otros escritores, no es tan difícil cuando se tiene una rutina. El escribir tenemos que empezar a pensar a la escritura creativa, o si quieres dedicarte a ser escritor, que tienes que pensar en esto como hacer ejercicio. No puedes empezar a hacer ejercicio o no puedes empezar a hacer pesas o empezar a correr un maratón si no has llevado antes un entrenamiento. Pues el proceso creativo es esto, este entrenamiento que vas educando a tu cerebro y a tu cuerpo también, porque el estar sentado escribiendo no es muy fácil. Entonces, tienes que empezar a entrenar a tu cuerpo y a tu cerebro de que va a haber cierta parte del día donde vas a escribir, donde vas a dejar todos los problemas a un lado y te tienes que dedicar a escribir. Pues bueno, les comparto el proceso creativo. Muchos de ustedes me conocen, saben que soy escritora y editora y también ayudo a algunos de mis escritores con esto de escribir. Entonces, esto nos ha funcionado muy bien con las personas que he trabajado. A mí también al principio me costaba mucho trabajo, especialmente cuando tienes que trabajar, tienes que ayudar en la casa. Entonces, cuesta mucho trabajo al principio acostumbrarte a que tienes que escribir y no siempre se tiene mucho tiempo para hacerlo. O también tal vez lo tienes, pero tienes que empezar a ser productivo en tu proceso de escritura y este proceso ayuda mucho. Entonces, el proceso creativo consiste en, y claro, cada escritor tiene su propio proceso. Tú, si eres nuevo, vas a empezar a desarrollar el tuyo, o si ya llevas tiempo, ya tienes el tuyo propio. No necesariamente tienes que seguir pero sí es un buen comienzo. Y pues bueno, como ya lo mencioné, el proceso creativo es personal. Cada escritor tiene su proceso, pero muchos escritores con los que yo he hablado coinciden con estos pasos, que es la inspiración. Para poder inspirarte, pues bueno, primero tienes que comenzar con una idea. Esta idea puede ser un recuerdo, puede ser un sueño. A mí mucho me ha pasado que llegas y te sientas y no sabes por dónde empezar a escribir. Entonces, es muy fácil empezar a escribir desde donde estás sentado, empezar a describir la escena que hay a tu alrededor. Hay muchas veces, muchos de mis escritos
los he empezado diciendo, estoy sentado en una silla pensando esto, mientras observo la pared de color, tal color, estoy sintiendo que está haciendo calor, tengo sed, me gustaría levantarme por un vaso de agua, pero no puedo. Y entonces, empezando de ahí, ya se empiezan a venir las ideas, ya tu cerebro empieza a relajarse, ya no está pensando tanto en que tienes que llenar una hoja de papel. Entonces, tenemos que empezar a olvidar la hoja de papel, no es una hoja de papel que tienes que llenar, con no tiene que ser necesariamente que tienes que llenarla toda, pero tienes que pensar en que es solo un instrumento para traer lo que ya tienes dentro. Entonces, ayuda mucho empezar a describir tu alrededor, empezar a describir tus sentimientos. Cuando empiezas a describir tus emociones, te vas dando cuenta de lo que tienes adentro y también es un paso muy importante para conectar tus escritos con tus sentimientos. El otro es la exploración. Anotas lo que piensas. Muchas veces cuando ya tienes un objetivo en mente, puedes empezar investigándolo, si eso es lo que tú quieres. Por decir que tienes una escena de ficción en Francia, pues bueno, empezar a ver Francia, las ciudades, cómo es, cómo se siente, en qué tiempo, pero hay que tener también mucho cuidado en esto, en hacer una búsqueda, porque a veces una búsqueda nos lleva a otra cosa, y ya luego vienen los videos, que el TikTok, y ya nos perdemos. Entonces, esto de la exploración, de ir a buscar a otras páginas, sí hay que tener un poquito de cuidado, hay que ser diligentes y hay que tener ese proceso que tienes que seguir muy claro, porque es muy fácil perderte. Y producción, escribir sin filtro, sin editar, solo dejar salir lo que llevas bien dentro. En esta etapa del proceso creativo, que es la primera etapa, es importante dejarse llevar. Muchos escritores queremos tener unos escritos perfectos. Y claro que sí, eso viene después, pero no en esta etapa. En esta etapa sí hay que tener mucho cuidado en no querer ser perfecto. Aquí empiezas a escribir como salga, sin puntos, sin comas. Claro, si tú los quieres adherir, qué bueno, pero en esta etapa no es tan necesario ser tan estrictos con nosotros mismos de crear un escrito perfecto. Una vez que has sacado ya todo lo que sientes, todo lo que deseas escribir en ese momento, es cuando viene el proceso de la revisión. Ahí sí ya lo revisas, empiezas a ponerlo en párrafos, empiezas a ponerlo en oraciones, empiezas a acomodar los puntos, las comas, los acentos. Y una vez que has hecho todo esto, pues bueno, tómate unos cuantos minutos para descansar. ¿Por qué? Porque ya hiciste un trabajo, escribir es trabajo. Muchas personas no piensan en la escritura como un trabajo y claro que lo es. Entonces sí es importante, una vez que ya cumpliste con tus escritos del día, tomarte unos cuantos minutos para descansar. Luego, el hogar de escritura. Esto sí es bien importante, tener un rinconcito en una parte de tu casa que sea solamente para escribir, que sea donde te vas a sentar y vas a sacar todo lo que traes dentro y sí es muy importante, aunque sea una esquinita, aunque sea en el patio de tu casa o en una esquinita de la mesa, todo depende de cuánto espacio tengas en tu hogar, pero sí es importante dedicar un espacio, no tiene que ser algo grande, una pequeña esquinita que sea tuya nada más, es importante, o claro, si la compartes con alguien, pues que esté bonita, relajante. En primer lugar, tienes que escoger un lugar donde no haya mucho tráfico de gente, evitar el ruido que se pueda, lo más que se pueda. Otra vez es difícil cuando se vive en una casa pequeña o cuando tienes mucha familia, cuando tienes niños chiquitos, las mascotas. Es difícil escoger un lugar que esté totalmente silencio, pero pues hay que tratar lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades.
Una silla cómoda es también muy importante porque a veces estás escribiendo y te desacomodas y no hayas cómo cómo acomodarte bien. Cuando es incómodo el lugar, también se pierde mucho la concentración. Tener tu lugar, hacerlo tuyo, dependiendo de tu presupuesto. Puedes tener una plantita chiquita, puedes tener una foto de alguien, una vela. La aromaterapia durante el proceso de la escritura es muy importante, es algo que a mí me ayuda bastante a relajarme toda la tensión del día. Entonces, también ya después con el tiempo, una vez que empiezas a oler ese olor de que usas, ese aroma que usas mientras escribes, también tu cerebro ya automáticamente hace un clic y comienza a escribir. Entonces, sí, unas plantitas, aromaterapia, una foto, dependiendo de tu presupuesto, es importante que hagas ese lugarcito tuyo como tú lo quieras poner. Mantener cerca lo esencial, un lápiz, un cuaderno, hojas, pluma, agua, lo que necesites, porque más adelante vamos a hablar de que te vas a sentar a escribir y vas a hacer lo menos posible por crear distracciones, lo menos posible por pararte, por buscar algo. Entonces, sí, a mantener lo esencial en tu rinconcito y pues bueno, luz, se necesita luz para escribir, ya sea luz natural, luz de una lámpara, cualquiera que sean tus posibilidades, sí mantener ese lugar alumbrado para que no te lastimes la vista. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Y pues bueno, la música es súper importante para la mayoría de escritores tener una música ambiental, lo que te guste. Yo tengo mi tipo de música para el texto que voy a escribir. Cuando a veces es creativo, me gusta mucho escuchar pop. Alejandro Sanz es uno de mis favoritos. Entonces, a crear una playlist de la música que te gusta escuchar, música que te relaja, música que te hace sentir bonito. Hay veces que estoy escribiendo ficción y necesito escribir algo que se sienta, no sé, ya sea algo de enojo o algo de amor o algo de decepción. Entonces sí tengo varias playlists categorizadas con las emociones que necesito escribir. Entonces, empezar a crear tus playlists, una playlist de música ambiental, el lo-fi, que ya en YouTube hay muchos videos de lo-fi, que es esta música instrumental calmada para escribir. A mí al principio me costaba mucho trabajo escribir con lo-fi, pero después me acostumbré. Entonces sí, usar música para concentrarte, para sacar esas emociones. Recordemos que el escribir es conectar con tus emociones para que tu lector conecte contigo. Entonces, eso sí es muy importante. La música, hay personas que no, conozco muy poquitas, la verdad, que no les gusta, pero pues bueno, es cuestión de gustos. Entonces, sí, empezar a crear tus playlists, unas de música ambiental, de lo-fi, de emociones. Tienes que empezar a crear esas playlists que despierten tus emociones. Y rutina de escritura. Esto es súper importante que lo tengamos en mente. A mí esto de el proceso Pomodoro, también en YouTube hay muchos videos de Pomodoro que son esto de escribir cierto tiempo y después de
usualmente son de 30 minutos y descansas 10 de esos 30, o de 60 minutos y descansas 10. Entonces, trabajas 50 minutos, descansas 10 y después vuelves ya sea a regresar a tu trabajo o empezar otro bloque de escritura. Entonces ya depende de cuál rutina sea, cuál rutina quieras empezar a escribir, pero con este método del Pomodoro a mí me encanta, y hay muchísimos videos de este proceso en YouTube. Hay con música ambiental, ya viene la música, viene el reloj, entonces tú estás concentrado escribiendo o haciendo tu trabajo, y a los 50 minutos te suena una pequeña alarma, algo que te indica que es tiempo de levantarse, estirarse, y ya sea que regreses a otra actividad o regreses a escribir. Y pues bueno, la rutina de la escritura. Preparación. Unos 5 minutos antes de que te sientes a escribir, asegurarte de que tienes todo lo que necesitas. Entonces, buscas lo que necesitas, lo pones cerca de ti y ya el tiempo, empiezas a contar tu tiempo, ya sea, como te digo, que uses estos videos que ya hay en YouTube, que hay muchos, hay muy buenos, o empieces tú con tu reloj a poner una alarma de 50 minutos o de 30 minutos, dependiendo del tiempo que tengas disponible. Una vez que hayas terminado este bloque Pomodoro, recuerda el descanso. Escribir es un ejercicio mental muy fuerte, dependiendo de lo que estás escribiendo. Cuando estás escribiendo sobre estas emociones fuertes, ya sea el odio, ya sea el enojo, la tristeza. Entonces sí hace falta un poquito desconectarte, y esto desde del descanso es muy importante. Entonces trabajas 50 minutos, descansas 10. Y es importante tener ya tu plan. Una vez que tú veas lo que te funciona, tenerlo claro cuáles son los pasos que vas a seguir, cuál es tu preparación, cuál es tu tiempo de trabajo, cuál es tu tiempo de descanso. Y también es algo que a mí me ha servido mucho, es tener una pequeña rutina de cierre, de desconexión, porque la mayoría de nosotros tenemos un trabajo, tenemos una vida después de escribir. Y entonces cuando estás a veces escribiendo estas escenas fuertes, pues estás conectado, entonces tú estás sintiendo estas emociones, y cuando terminas el proceso de escribir, a veces te levantas y te levantas con esto encima. Entonces, sí, en estos casos muchos escritores me han comentado que les es difícil como regresar a la familia cuando estás escribiendo, por decir, una escena de enojo, y regresas con la familia con este enojo encima. Entonces, sí es importante tener un pequeño ritual de desconexión, de decirte a ti mismo, ok, acabo de terminar, respiras y tratas de desconectarte de lo que estabas escribiendo, para que la gente a tu alrededor no, no sufra mucho con estas cosas de que sí es pesado, y a veces terminamos terminan pagando otras personas cuando simplemente tú estás tratando de hacer tu trabajo. Y pues bueno, ya es algo cortito, algo que yo creo que es fácil de seguir. Tú ya una vez teniendo tu rutina vas a ver lo que te funciona, lo que no te funciona, y vas a agarrar los consejos que te sirvan. Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta lo que tú quieres, cómo quisieras que fuera tu proceso, y cuánto quisieras hacer durante este proceso. Tienes que tener en mente que no importa si un día solo escribiste una línea, si estás avanzando, si estás parando, si no estás teniendo tantos escritos como un día anterior. Es importante que recuerdes que
que es un proceso como todo, como toda actividad, hay días buenos, hay días malos, y no tener tanto la presión de que tienes que completar ciertas palabras o un capítulo por día, porque si estás en ese plan es muy difícil cuando no se puede cumplir, se siente una culpabilidad como que no estás haciendo tu trabajo cuando quieres empezar a dedicarte ya en serio a escribir y dedicar tu tiempo a cierto proyecto. Sí, a veces es un poquito decepcionante cuando no cumples tus propias metas. Entonces, empezar a hacerse metas que sean fáciles de cumplir, porque se siente mejor uno como escritor a completar metas fáciles y a escribir tal vez un poquito más, que a ponerte estas metas muy altas y cuando no lo puedes terminar, sí sientes como que no sirve de nada tu esfuerzo. Entonces, hacerse unas metas fáciles para poder cumplirlas y muchas veces escribir de más. Siempre se siente bien cuando sobrepasa sus metas. Entonces, no te pongas metas tan altas. Recuerda que escribir es un trabajo donde conectas con todo lo que tienes adentro, con que conectas con los personajes que vas creando. Si estás escribiendo autobiografía, empiezas a conectar con las emociones que tuviste en ese tiempo, empiezas a conectar con las personas. Muchas de estas memorias no son tan agradables, hay otras que sí. Entonces, sí, estar muy serios, muy conectados en el tiempo que estás dedicando para escribir, tener tu ritual de que ponga fin a eso, de cerrar ese ciclo y decir ya no estoy ahí, ya no estoy con esto, ya empiezas a desconectarte y seguir a tus actividades, a seguir con la familia, a seguir con tu trabajo. Es muy importante crear tus rutinas. Sí, lo ideal sería escribir 60 minutos diarios, 50 minutos si sigues el, el programa Pomodoro, pero hay veces que no se tiene el tiempo. Entonces, 10, 15 minutos, lo que esté a tu disposibilidad de tiempo, a hacerlo. Hay veces que yo escribo 3 bloques de 15 minutos durante el día, cuando tengo días muy ocupados, parto mi tiempo en diferentes bloques. Hay veces que tengo tiempo para escribir todos 2 bloques de 50 minutos, hay veces que no. Entonces, um, crear, si no se tiene el tiempo para hacerlo todo de un solo momento, sí es importante quebrarlos en varios tiempos, pero nunca dejar de escribir. Aunque sean 5 minutos, 10 minutos diarios, yo creo que todos tenemos 15 minutos al día. Entonces, dedicar aunque sea 15 minutos al día a escribir, pero no dejar de escribir. Una vez que comienzas con estas ganas de querer a crear tu libro, de crear una historia pequeña, un poemario, una novela. Una vez que empiezas con esto, es muy fácil parar y dejarlo a un lado. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con eso, tener escritos a la mitad regados por donde quieran en cajones porque nunca tuvimos el tiempo de finalizarlo. Entonces, si no dejar de escribir, y proponerte terminar ese escrito que tienes abandonado o proponerte hacer uno nuevo, comenzar con un proyecto y no dejarlo. Es importante no dejarlo. A veces toma más tiempo del que esperamos, pero no hacerle un lado. Hay que darle esa importancia que nos merece. Ese escrito nos está llamando y hay que terminarlo, hay que darle vida, hay que sacarlo. El mundo merece saber qué hay dentro, qué es eso que tienes que compartir, que la mayoría de nosotros tenemos unas vidas bien interesantes, entonces hay que contarla. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video y estamos en contacto en Taller de Escritores. Gracias.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.